En Atenas del siglo V a.C., el pensamiento filosófico se desarrolló justamente en tiempo de crisis o momentos de escepticismo, que le posibilitaron crear conceptos y buscar otros criterios que permitieran fundamentar nuevas formas de vida. Pero el escepticismo conlleva también la posibilidad de asumirlo no como un momento en el desarrollo del pensamiento, sino como un hecho insuperable. El conocimiento no es posible. Esta última es precisamente la postura que asumieron un grupo de maestros que deambulaban por Atenas y cobraban por sus enseñanzas, cosa peculiar en aquella época. Ellos eran los sofistas. La palabra sofista se usaba para referirse a los sabios y no tenía el matiz negativo que más tarde adquiriría en la historia de la filosofía. Puede resultar irónico que los primeros maestros que cobraron por sus servicios fueran precisamente quienes afirmaban que no era posible el conocimiento. Entonces, ¿qué sabían y enseñaban estos maestros? Ellos decían que enseñaban la arete o virtud, pero debemos enfatizar que para los griegos de la época la virtud era la habilidad o eficiencia para realizar algo y no tenía el tono moral que tiene para nosotros. Así, cada profesión o actividad tenía su propia arete. La virtud que estos maestros enseñaban era la política. Prometían a las personas hacerlas hábiles para los asuntos propios de la democracia. Les enseñaban cómo argumentar para convencer a sus conciudadanos y de qué manera podían desarticular cualquier argumento que se les opusiera. Para ello crearon formas retóricas y argumentativas llamadas sofismas. Entre sus estudiantes y seguidores se hallaban seres de gran poder y notoriedad en la sociedad. De ahí también que fueran un grupo poderoso y contarán con cierta protección dentro de Atenas. Los estudiosos del tema dudan en considerar a los sofistas como una escuela filosófica, puesto que los sofistas no intentaban hacer filosofía, es decir, no querían llegar al conocimiento de las cosas, aunque sí compartían supuestos filosóficos. El primero de ellos era la imposibilidad del conocimiento absoluto de lo real, es decir, que no podemos llegar a la verdad de las cosas que son. En segundo lugar, y derivado de ello, creían que no era posible afirmar principios eternos que determinaran las acciones humanas, o sea, que no podían tener un criterio ético. Uno de los más famosos e importantes de este grupo de pensamientos sofistas era Protágoras, quien afirmaba que el ser humano es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto no son. Esta afirmación suele verse como la formulación del relativismo epistemológico y moral. Cuando Protágoras dice el ser humano, se refiere a cada individuo y que entiende y lo considera un ser que percibe. Así, el relativismo epistemológico plantea que lo que se conoce es lo que se percibe. Y cada ser humano tiene percepciones distintas, pero todas ellas son igualmente verdaderas. Debido a que las percepciones y los estados de quienes las perciben son cambiantes, no es posible determinar una sola verdad. El conocimiento será siempre parcial y cambiante. Si esto es así, y no podemos decir que son en verdad las cosas, sino solo que nos parecen, tampoco podemos tener un criterio de qué es el bien y qué es el mal. En este caso, no hay un fundamento único y firme que pudiera servirnos de criterio para decir qué es verdadero y qué es bueno. Sin embargo, Protágoras acepta que sí podemos tener un criterio de convivencia que no es absoluto y que no dice cómo son o cómo deben ser las cosas siempre, sino solamente que en determinadas circunstancias una cosa es preferible a la otra. Con base en este criterio de conveniencia, Protágoras justifica la existencia y el respeto a las leyes de la ciudad. Otro de los importantes de este grupo de pensamientos era Gorgias.
maestro de la época, quien llevará al extremo la actitud escéptica, afirmando que nada existe. Si algo existiera, no podríamos conocerlo. Si pudiéramos conocerlo, no podríamos comunicarlo. La postura de Gorgias puede explicarse tomando en cuenta dos ideas: Parménides y su afirmación de que lo que es aquello que el ser es uno e inmóvil, y Protágoras, y el ser humano como medida de todas las cosas. Si la existencia real de las cosas depende de su inmovilidad y su unicidad, y lo único que hay son las percepciones múltiples, entonces nada existe. Estas ideas escépticas de Gorgias abrieron tres problemas para la filosofía, como unir lo uno, Parménides, con lo múltiple, cómo llegamos de la percepción al conocimiento, y si es posible y de qué manera transmitir lo que sabemos. Todos estos temas y pensamientos fueron tratados posteriormente desde Platón hasta nuestros días, que se siguen haciendo las preguntas de estos pensamientos.